Bienvenidos, esto es Ponga en Juego, el podcast de Sergio Levinsky. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tenemos hoy muchísimas cosas para este podcast Ponga en Juego, porque hubo resultados importantes de Copa Libertadores. Ganó Racing en Ecuador, por ejemplo. Ganó Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Yo creo que son resultados para ir comentando. Y también el triunfo de la selección argentina. Bueno, muchos dirán, por tradición, ganarle 3-0 a Guatemala es un gran triunfo. No sé si un gran triunfo, pero bueno, la selección argentina como local ganó su partido. De esta manera logró la clasificación a la fase siguiente del Mundial Sub-20, en la que es local, por supuesto, y también un buen triunfo de Ecuador, atención, porque un buen triunfo de Ecuador ante Eslovaquia por 2-1, un partido que perdía 1-0 y lo dio vuelta. Bueno, algunos resultados muy interesantes que vamos a comentar, un 3-0 lógico, igual que el de Argentina con Guatemala, el de Estados Unidos contra Fiji, es un partido que se esperaba, el triunfo de Estados Unidos, que tardó en llegar, pero bueno, finalmente lo concretó. Así que vamos a ir analizando esto, pero vamos a hablar, como dijimos, de Copa Libertadores, de algunos temitas más del fútbol español que son muy interesantes, así que tenemos para varios temas más. Así que bueno, vamos a empezar con el Mundial Sub-20. Como dije, Argentina ganó 3-0 a Guatemala, partido que vi y que me pareció nada más que aceptable. Un equipo argentino que se va serenando. Yo creo que lo más importante es eso, se va serenando en la medida que los resultados van apareciendo, pero le falta mucho. Es un equipo todavía verde en ese sentido, un equipo que tiene algunos errores que va corrigiendo, pero por ejemplo ciertas descoordinaciones, muchos centros, a mí no me gustan mucho los centros, yo creo que las jugadas tienen que ser elaboradas. Lo que pasa que es un equipo que trata de aprovechar mucho al chiquito Valentín Barco de Boca, que está empezando a jugar en primera y que es muy bueno por la izquierda, terminó lesionado, algunos se preocuparon, aparentemente no es nada importante, pero Barco tiende a tirar muchos centros, tiene una gran precisión. Es verdad que más de una vez a partir del centro de Barco llegaron goles. Muy interesante lo este chico Alejo Vélez, que ya tiene 2 goles en este Mundial Sub-20. Otro de Lucas Romero. Bueno, Lucas Romero es una buena aparición que todavía está como en el debe, ¿no? Uno espera, tal vez por ese debut tan joven, es el debut más joven en la historia del fútbol español, jugando para el Mallorca. Uno espera de Lucas Romero, que ahora está en el Lazio, algo más. Ahora está empezando lentamente a aparecer esto con este gol y alguna otra jugada muy interesante. Es un jugador muy rápido, pero claro que necesita madurar. Son chicos que empezaron muy jóvenes, llegaron muy rápido al estrellato y después hay una meseta lógica, ¿no? Es lo que le está pasando a Lucas Romero. Y el otro gol de Perrone, bueno, Perrone es otro chico del City que estaba en Vélez Sarsfield, que también es un jugador muy interesante. Me llama la atención que Redondo, Federico Redondo, el hijo del gran Fernando Redondo, haya entrado como suplente, que descanse, más allá de que es un jugador que en este partido haya estado tocando muy cortito, ¿no? A mí me parece que eso no es un poco la función. En todo caso, eso es algo cómodo, que está bien, muchas veces clarifica el juego, pero se tiene que jugar un poco más. Tiene un físico y un juego muy parecido al del padre, en lo general, no lo quiero comparar, pero en lo general se parece mucho en todos los órdenes. Uno lo ve y se acuerda del padre, pero le falta esa profundidad que tenía Fernando en los años 90, que creo que no la tiene este chico. Más allá de todo esto, un proyecto interesante. Me pareció muy interesante también el saludo final de Mascherano con Rafael Loredo, el técnico quejoso de Guatemala, hay que decirlo así, porque bueno, vamos a ver qué terminó pasando y si la FIFA investiga. La FIFA siempre dice voy a investigar, esto ya lo conocemos de Gianni Infantino, después no investiga nada, pero bueno, lo cierto es que hubo una acusación grave antes de empezar el partido de espionaje, una cosa muy rara, ¿no? De parte de la selección argentina a la guatemalteca en los días previos, como, bueno, según la gente de Guatemala, entró alguien especialmente el cuerpo técnico de Argentina a sacar fotos de las planillas, de lo que había en los papeles allí, en los bancos, en las mesas del vestuario de Guatemala, y los argentinos dicen que no, que fue simplemente una persona que por confusión entró al vestuario, se equivocó y cambió rápidamente al otro vestuario y no pasó más nada. Y cuando terminó el partido, Mascherano en ese saludo le dijo a Loredo que no acostumbra a hacer ese tipo de cosas, que Argentina le jura o le promete que nunca espiaron a nadie porque no le gusta que se le hagan también a Argentina. ¿Cuál será la verdad? No lo sé. ¿Puede que haya exagerado Loredo? Puede ser. ¿Puede que haya sido cierto? También puede ser. Mascherano le dio hasta los detalles de todos los partidos que había jugado Guatemala y que los habían visto a todos esos partidos. Así que, bueno, parece raro realmente eso, pero bueno, quedará
en la investigación o no de la FIFA, así que nos enteraremos o no en el futuro si es que hubo una investigación. Si es lo que yo creo, no va a pasar nada y la FIFA no va a investigar nada, como suele ocurrir más allá de lo que promete. Bueno, esto decía con respecto al partido de Argentina, que tiene los 6 puntos en un grupo en el que también está Nueva Zelanda, que terminó empatando su partido también, así que bueno, con este empate de Nueva Zelanda queda la selección argentina con 6 puntos, Nueva Zelanda queda con 4, y después Guatemala y Uzbekistán con 1. Bueno, todavía Uzbekistán, que es el campeón europeo de esta categoría, tiene la chance de clasificarse si en el último partido le gana a Guatemala. No tiene que esperar, por supuesto, que Argentina le gane a Nueva Zelanda, o sea que todavía tiene una chance. Pero bueno, más allá de esto y del resultado que sacó sobre el final Uzbekistán, porque perdía 2-0 el partido y lo terminó levantando. Parece raro lo que pasó a este equipo, porque en un principio venía no como candidato, pero sí se creía que podía hacer mejor campaña de la que hizo. Contra Argentina hizo un buen partido y terminó perdiendo de una manera, yo creo que bastante polémica, ¿no? Porque ese penal que al final le dieron y el VAR lo tiró atrás, y después, bueno, algunas otras jugadas del partido contra Argentina que dio a entender que podía sacar un mejor resultado, ¿no? Bueno, en este caso otra vez se encontró perdiendo 2-0 muy pronto y bueno, lentamente con oficio alcanzó el empate y de esta forma todavía pelea por el grupo, pero está complicado, realmente está complicado. Por el lado del grupo B, como dijimos, un triunfo lógico, 3-0 de Estados Unidos contra Fiji, pero dada la debilidad de Fiji, llama la atención el tiempo que tardó Estados Unidos en marcar el primer gol. Cantidad de situaciones desperdiciadas por el equipo norteamericano, pero bueno, sobre el final se impuso lógicamente el criterio de un equipo que es muy superior al otro, claramente muy superior. Y por otro lado, hay que hablar de Ecuador, que con goles de Justin Cuero y de José Klinger le ganó 2-1 muy bien a Eslovaquia. Atención con Ecuador. Ecuador hace ya tiempo que viene trabajando muy bien en los juveniles. Me tocó ver el Mundial de Polonia en 2019 y aquel equipo de Jorge Célico, del argentino Jorge Célico, hizo un magnífico torneo y llegó a jugar por el tercer puesto en ese mundial. Estuvo muy cerca de jugar la final. Es un equipo que tiene un gran trabajo atrás, jugadores que vienen trabajando hace mucho en distintas generaciones. Y atención con este equipo ecuatoriano, no solamente por haber ganado, sino también por la calidad de esos goles. Realmente extraordinarios goles del equipo ecuatoriano. Que atención, porque en la tabla de posiciones todavía está peleando Ecuador, porque Estados Unidos tiene los 6 puntos, Ecuador está junto con Eslovaquia con 3 puntos y Fiji lejos, con 0 puntos, no corre en esta clasificación. Así que vamos a ver qué pasa, pero bueno, está muy interesante este Mundial Sub-20, todavía falta ver jugar otra vez a Uruguay, otra vez a Brasil, un Brasil que debutó perdiendo frente a Italia, raro, pero debutó perdiendo, y un Uruguay que debutó goleando 4-0 Irak. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con estos equipos, más otros tantos que uno tiene ganas de ver, ¿no? Mundial Juvenil, realmente muy interesante el Sub-20. Qué pena que el Mundial Juvenil haya coincidido en el calendario con el final de las ligas europeas. Esto lo digo y también me extraña porque en algunos casos, en ligas que se están terminando o que falta una fecha o dos, hay equipos que ya no pelean por nada en las ligas europeas. ¿Por qué no se dieron a los jugadores? ¿Por qué no se dieron a los jugadores? Pienso, como tantos casos, el caso de Garnacho, por ejemplo. No digo Víctor Roque, porque Víctor Roque está en Atlético Paranaense, que juega Copa Libertadores, que juega torneos muy importantes. Pero estoy pensando en Garnacho y tantos otros jugadores que están en equipos que o no son titulares o son equipos que no se juegan ya por nada a esta altura del año. En otros casos se entiende más, cuando son equipos que juegan por algo. Pero ahí está el tema del calendario. Creo que la FIFA tiene que ajustar el calendario para que estos mundiales sean respetables y para que todas las figuras de los equipos puedan estar, porque cambia la calidad absolutamente del torneo. Vamos a pasar ahora a hablar de la Copa Libertadores. Bueno, habíamos dicho que la Copa Libertadores tiene muy importantes partidos que se jugaron y otros que se van a jugar en las próximas horas, ¿no? Quiero ir, por ejemplo, al triunfo de Racing en Ecuador, un gran triunfo de Racing, porque este triunfo lo deja prácticamente clasificado en su grupo, así que bueno, con 2 goles, uno de Reñero, otro de Rojas, iba ganando el partido 2-0. Racing sufrió bastante en este partido, ¿eh? Hubo varios remates, especialmente un tiro libre que sacó Arias, la pelota pegó en el travesaño, picó en la línea, no entró. El siguiente tiro libre ya no lo pudo agarrar, pero bueno, nada fácil este partido de Racing. Pero quiero hablar un poquito de algo que vengo diciendo también, ya lo decía en mi canal,
Y hay una gran polémica porque mucha gente participó de esto, ¿no? Hay mucha gente que se queja, tanto de Ecuador, de Perú. He leído muchísimos comentarios que dicen, en realidad hay demasiados equipos brasileños o argentinos protagonistas que llegan a octavos de final o cuartos de final de la Copa Libertadores o de las copas en general, como la Sudamericana, porque hay demasiados equipos de esos países participando. Y yo insisto que uno cada año ve la tabla de posiciones, porque esto fue una polémica de los 2 años anteriores, ¿no? De la Copa Libertadores. Ahora uno ve la tabla otra vez en una nueva edición de Copa Libertadores. En muchos grupos se jugaron 4 partidos de 6, en otros grupos se jugaron 3 partidos de 6, y los que están primeros son siempre los mismos. Y el único equipo protagonista ecuatoriano real es Independiente del Valle, como lo es siempre. Es decir, a lo que voy es a que si cada equipo brasileño o argentino se disemina en distintos grupos, ¿cómo le pasa a los demás? A los ecuatorianos, a los uruguayos, a los peruanos, a los bolivianos. Luego, en cada uno de esos grupos, los que se clasifican son siempre los mismos. Entonces, no pasa por la cantidad de equipos que participan, sino por la performance que tiene cada uno de esos equipos en cada uno de los grupos que le toca. Entonces, de nada vale poner, o sea, si yo lo que digo es esto, si hay una cantidad de equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores y de esos equipos que van a distintos grupos, solo pasa siempre Independiente del Valle, poner en lugar de 3 equipos ecuatorianos, 7 no va a cambiar la ecuación. ¿Por qué la cambiaría? ¿Por qué la cambiaría? Si los primeros 3 de la tabla de posiciones en la Liga Ecuatoriana llegan a Libertadores y solo uno pasa, el cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿por qué deberían irle mejor? Esta es mi pregunta y esto es lo que yo trato a veces de clarificar. Y aquí es lo que veo en esta Copa Libertadores otra vez. Uno ve, por ejemplo, el grupo A y lo encabeza Racing, después segundo Flamengo, Argentina-Brasil. Uno ve el grupo B, Independiente de Medellín, Nacional de Montevideo, que es otro de los pocos equipos uruguayos que en general últimamente tiene algún protagonismo. Después está Palmeiras, tiene un partido menos que el Bolívar, que tiene 9 puntos. Y ya está Palmeiras ahí, que es bicampeón de la Copa Libertadores de los últimos años. Es decir, estamos hablando prácticamente de los mismos. Boca encabeza el grupo F, inclusive todavía le falta jugar un partido. Y ganando el partido frente a Pereira o empatando, ya está prácticamente clasificado en su grupo otra vez. En otro grupo, Paranaense, Atlético Mineiro, que son los primeros del grupo, o sea, Brasil. En otro grupo, Fluminense es el primero en el grupo de River, Brasil. Y después el otro grupo, Argentinos Juniors, Argentina e Independiente del Valle, que es el equipo ecuatoriano que siempre se prende prácticamente en todas las peleas. Es decir, si se dan cuenta lo que analizo, es que son siempre más o menos los mismos los países que son protagonistas y los equipos de otros países que son protagonistas. Por ejemplo, Atlético Nacional de Colombia, Barcelona de Guayaquil, o si no, Independiente del Valle, y después pocos más, pocos más. Son más o menos siempre lo mismo. Entonces creo que el tema pasa por un salto de calidad en sus ligas y en la competencia en general, y no tanto por la cantidad de equipos que participan. Pero bueno, esta es una reflexión, no tengo por qué tener toda la razón. Yo digo simplemente lo que pienso yo, ¿no? De todo esto. Bueno, volviendo entonces dijimos, Racing ganó en un partido difícil, en Aucas, y de esta forma queda con 10 puntos ya, y atención, porque si el Flamengo gana su partido frente a Ñublense, este partido que le queda pendiente de esta misma noche, bueno, Flamengo y Racing prácticamente se van en este grupo, ya está, es un grupo en el que ya se fueron. Después tenemos el grupo B, donde Independiente de Medellín le ganó a Nacional 2-1, y Metropolitano falta jugar contra Inter de Porto Alegre. Aquí, de lo que decíamos antes, fíjense que el Inter tiene 5 puntos y los dos primeros, Independiente de Medellín y Nacional, tienen 7. O sea que de Inter ganar este partido, Inter de Porto Alegre, Inter pasaría a tener 8 y sería el único puntero del grupo B. O sea, otra vez Brasil. En el grupo C, aquí lo mismo. Bolívar tiene 9 puntos, muy buena campaña, por cierto, de Bolívar, que le ganó de manera justa porque sobre la hora, el minuto 95, con un gol de Ronnie Fernández, 1-0 al Barcelona de Guayaquil. Qué dolorosa derrota para el Barcelona, porque el Barcelona tuvo sus opciones en este partido, tuvo situaciones de gol, pero el Bolívar tuvo cantidad de remates media distancia. Claro, Bolívar saca partido de la altura, hay que decirlo, ¿no? Y saca esos remates media distancia que los jugadores bolivianos manejan muy bien de local, y tuvo tiros en el travesaño, tiros que pasaron ahí nomás, una cantidad de situaciones. Pero el gol llegó en el minuto 95, así que muy doloroso. Bueno, que te decía, Bolívar tiene 9 puntos, pero en este grupo Palmeiras tiene 6 y tiene que jugar contra Cerro Porteño. Con sacar un resultado más o menos bueno de Palmeiras en Paraguay, prácticamente junto con Bolívar ya se fue también, se va. O sea,
fíjense que estamos dando que los equipos brasileños en todos los grupos están ahí de protagonistas. En el grupo F, como dijimos, falta jugar Boca el partido todavía contra Pereira en Colombia. Pero salvo que Boca pierda en Colombia, Boca tiene 7 y un partido menos. Después le sigue Colo-Colo con 5, Pereira con 4 y ya Monagas lejos con 2. O sea que Boca empatando contra Pereira en Colombia se va a 8 y ya prácticamente 3 puntos arriba de Colo-Colo y Boca le falta jugar de local con Monagas de Venezuela. O sea, yo creo que otra vez ahí es un grupo bastante tranquilo, por decirlo así. Después, en el grupo G, el Paranaense y Mineiro jugaron un muy buen partido, les cuento, muy buen partido. Un partido que ganaba el Paranaense para sorpresa de los locales con un gol de Alex Santana. Y después 2 goles de Paulinho, golazo realmente de Atlético Mineiro. Lo dio vuelta el equipo local. Y de esta manera Mineiro y Paranaense son los dos primeros en el grupo. Pero bueno, acá Libertad de Paraguay todavía le pelea a los dos, porque Libertad de Paraguay le ganó muy bien en Perú a Alianza Lima. 2-1, así que bueno, acá todavía están peleando los 3. Y hasta diría que Alianza Lima con 4, que es el último, todavía tiene unas pequeñas chances, pero claro, dado que hay 3 equipos arriba, está muy complicado. Después, bueno, vamos a ver qué le pasa en los demás grupos, que todavía no se jugaron. Un partido muy importante, creo yo, es el de Sporting Cristal River, partido que se juega en Perú por la noche. Es un partido muy trascendente, porque en el caso de que empaten, por ejemplo, a River le puede servir para clasificarse por una razón. River tiene 3 puntos, igual que Sporting Cristal, igual que The Strongest de Bolivia, y con 9 que tiene el Fluminense ya se fue. Así que hay que considerar que hay un equipo ya clasificado y hay 3 que compiten por el segundo lugar. Entonces, ¿qué pasa? River después juega de local los últimos 2 partidos en Buenos Aires. Un partido lo tiene contra The Strongest mismo, al que le metió 8 goles hace muy poco tiempo. Entonces después le queda al Fluminense, pero claro, Fluminense con un empate más, con la clasificación en el bolsillo, por ahí va a Buenos Aires ya sin un interés particular. Es decir, hay que ver entonces qué grado de importancia puede tener el partido de River Fluminense. Uno dice, no, a River le queda un partido duro de local. Bueno, depende mucho de las circunstancias, ¿no? Así que bueno, este partido, Sporting Cristal River, toma mucha importancia y si gana Sporting Cristal, claro que complica mucho al grupo, ¿no? Porque ahí sí la cosa quedaría mucho más difícil para los argentinos, pero bueno, Fluminense prácticamente ya se fue. Y después en el grupo E, para completar, hay un partido muy, muy interesante que es el de Argentinos Juniors Corinthians. ¿Por qué digo esto? Primero, por la tabla de posiciones. Argentinos Juniors tiene 7, Independiente del Valle 6, Corinthians 3 y ya Liverpool de Uruguay parece último con 1, lejos de todo. Hay que ver todavía, pero bastante lejos. Esta fecha tenemos un Liverpool contra Independiente del Valle. O sea que si los ecuatorianos, que tienen mucho oficio, sacan en Montevideo un buen resultado, bueno, hay que ver qué pasa con Argentinos Corinthians. Corinthians se juega casi todo ahí, porque tiene 3 puntos, está a 4 de Argentinos y está a 3 de Independiente del Valle. Ganando los ecuatorianos, por ejemplo, entonces Corinthians se juega muchísimo en Buenos Aires, en el Maradona. Y una cosa interesante, especial para decir ahí, que es lo de Fausto Vera. Fausto Vera es un jugador que mencionamos hace muy poquito en el podcast, un jugador argentino muy joven que se está destacando mucho en el Corinthians y que viene de Argentinos Juniors. Así que vamos a ver si juega en el Maradona y qué tal es el recibimiento de un jugador así y cómo se siente jugando ante su equipo original, ¿no? Así que bueno, esto también es muy interesante para verlo. Bueno, esto es un poco el resumen del panorama de la Copa Libertadores general para que ustedes conozcan qué pasa en cada uno de los grupos. Cambiando entonces de tema, vamos a hablar del Barcelona porque hay 2 hechos raros, interesantes que pasaron en estas últimas horas con 2 jugadores que se van prácticamente seguro. Uno ya anunció que se va, que es Jordi Alba, que para mí tiene mucha más trascendencia de lo que parece. Primero porque Alba está desde la temporada 2012-2013 en el Barcelona, muchísimos años, en algunos casos llegó a ser capitán del equipo porque era el tercer capitán en la época de Messi, segundo capitán en la época de Sergio Busquets, pero con la salida de Sergio Busquets y la salida de Jordi Alba, ambas anunciadas en los últimos días, yo creo que ya la situación de que Messi pueda volver al Barcelona se va complicando, porque los amigos se van. Ustedes saben que cuando Messi viene a Barcelona de visita, en estos últimos años, estos 2 años que jugó en el PSG, siempre sale a comer con su pareja y con las parejas de Busquets y también de Jordi Alba. O sea que Jordi Alba y Busquets se vayan, yo creo que está indicando algo, que ellos saben algo que va a pasar con Messi, ¿no? Todo indica que es así, por lo menos. Bueno, llama mucho la atención, más allá de que es cierto, en el caso de Alba, que perdió el puesto, que ya no es titular, que ahí juega Alejandro Valde y realmente lo hace muy bien, y está en la selección española, donde también le quitó el puesto a Alba. Entonces, también es cierto que Alba tiene poca continuidad, juega pocos minutos, en algún partido juega, pero muchos no. Entonces, bueno,
esto hace complicado su futuro. También es cierto que Alba a lo mejor le quiere facilitar al Barcelona el tema de la masa salarial, y Barcelona le vino pidiendo a Alba que se fuera. A Barcelona le venía bien que se fuera Alba para bajar esta masa salarial, que es lo mismo que pasa con Busquets. Pero a mí me resulta raro que si ellos son tan amigos de Messi y saben que Messi va a volver, se quieran ir. ¿Qué quieren que les diga? Esto es lo que me parece a mí, por lo menos. Y el otro caso es el caso de Koundé, y permítame ahí eh, colocar o montar una perlita. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se acuerdan, los que siguen el canal, que cuando llegó la final del Mundial pasado, yo había dicho que me parecía, y por suerte Scaloni lo hizo, que Di María tenía que jugar como titular en esa final y jugar por el lado de Koundé. ¿Por qué lo decía? Porque siempre sostuve que Koundé no siente la raya, que Koundé no es lateral. Uno podría decir, bueno, pero Xavi, que sabe bastante de fútbol y salió campeón de la liga, lo puso a Koundé toda la liga y salió campeón de Barcelona. Sí, sí, es cierto, Xavi hizo eso y puso a Koundé toda la liga como lateral. Yo creo que lo hizo por necesidad, porque el Barcelona nunca acertó con lateral derecho. No tenía uno, se lesionó Sergi Roberto, lo trajo a Bellerín, no funcionó o no le gustó cómo funcionó y se terminó yendo al Betis. Bueno, quedó sin un lateral derecho concreto. Entonces Koundé tuvo que hacer lo mismo que pasó en el Mundial, cuando, bueno, no tenía otra opción el técnico de Shams y lo puso allí. Pero me parece a mí que es claro que Koundé es un marcador central. Bueno, ¿qué pasó ahora? Que ya con el título en el bolsillo, con el título de liga ganado por el Barcelona, fue Koundé y le dijo a Xavi: no quiero jugar más en el Barcelona porque no quiero jugar de lateral. Yo quiero jugar de central y quiero tener continuidad de central, y yo acá juego de lateral, así que me quiero ir. Así que fíjense cómo son las cosas, que el propio Koundé ahora está diciendo lo que nosotros dijimos para el final del Mundial, que no siente esa posición, que quiere jugar de central, que es el puesto donde más rinde y donde yo recuerdo el gran rendimiento que tuvo en el Sevilla hace pocas temporadas. Este es tu momento. Les recuerdo una vez más la consigna: ¿por qué sos hincha del equipo que sos? ¿O cuándo o cómo te hiciste hincha de ese equipo? ¿Por qué? Bueno, eso les pido que lo escriban por privado a mi dirección de Instagram, que aquí la ven, Levinsky Sergio todo corrido, arroba Levinsky Sergio todo corrido. Y vamos a leer ahora un par de mensajes que me llegaron. Uno de ellos es de Rosana Rodríguez Cogan, así que muchas gracias por escribir, Rosana. Hola Sergio, luego de ver la consigna del momento del hincha, aporto lo mío. Siempre fui hincha de Boca Juniors por elección propia. Siendo mujer, nunca tuve ninguna influencia futbolística. Mi familia simpatizaba con San Lorenzo, mi papá es uruguayo y es de Nacional, aunque en Argentina decía ser de Independiente. Me hice de Boca a los 4 años y nunca cambié. Tal vez fueron los colores y esa estirpe aguerrida de un barrio humilde lo que me simpatizó. En esa época jugaba Maradona y tal vez fue por eso incluso. También es importante el rechazo hacia las características antagónicas de River. Por eso me sentí identificado con el Geneise. Saludos y gracias por tus videos. Bueno, gracias Rosana, muy interesante también. Y qué variada la familia, ¿no? Independiente, Nacional de Montevideo, San Lorenzo. Qué personalidad para tener un equipo distinto, ¿no? Y acá tengo otro mensaje de Tomás, bueno, así, Tomás a secas, que dice: hola Sergio, para el siguiente podcast soy hincha de Vélez y de Tigre. Ah, mirá, en este caso. De ambos socio y fanático desde chico. Es una historia rara pero linda, cuenta Tomás. Mi papá nació en San Fernando, era hincha de San Lorenzo, pero tenía un cariño especial por Tigre. Era a su vez socio de ambos clubes. Mientras que mi madre era de Vélez desde chica por la familia. A la edad de 4 años, si bien mi viejo me taladraba desde chico con San Lorenzo, me decanté por el Ciclón, pero a medida que fui creciendo me di cuenta que quizás no me gustaba tanto, por lo que alrededor de los 7 años me hice hincha de Vélez, algo que le partió el corazón a mi papá, que desde ese día en adelante nunca me volvió a hablar como antes. Tengo que aclarar que mi papá, fan de San Lorenzo, odia más a Vélez que a Huracán por algún motivo que nunca quiso explicarme. Para no dejar tan triste a mi papá, me hice hincha también de su segundo amor, Tigre, algo que aceptó a medias. Hasta el día de hoy mantengo mi amor por Tigre y Vélez, y a su vez siento un profundo cariño por el club de mi viejo, San Lorenzo. El momento en que San Lorenzo salió campeón de la Libertadores, mi papá ya había fallecido el año pasado, por lo que no pudo vivir su sueño tan ansiado, pero yo cuando vi la final no pude evitar sacar unas cuantas lágrimas de felicidad por el club que tanto amaba a mi viejo. En ese momento sentí como si hubiera tomado mi cuerpo, festejé como un hincha más, eso es todo. Mandé un abrazo grande, otro para vos, Tomás, y también muy interesante esta historia, ¿no? Qué identificación con tu papá, Tomás, qué bárbaro, ¿no? Porque por un lado, la personalidad para elegir otro club; por otro lado, sentir tanto, una vez que tu papá no estuvo, ese título de San Lorenzo. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muy bien, estamos entonces terminando el podcast de hoy, pero antes les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan, que se suscriban y también que pongan sugerencias sobre qué les gustaría que tuvieras como temas este podcast. Por ejemplo, qué secciones, qué temática, qué cosas son las que más les gustan, porque bueno, siempre podemos agregar cosas nuevas. Así que acá me despido. Chau, chau.